Los órdenes se cambian generalmente por guerras. ¿Y qué crees que pasará si nos preparamos para el cambio del orden mundial entonces? Creo que hay más que una posibilidad de un mal. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Tienes este libro nuevo e increíble, Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, y quiero que todo el mundo lo consiga porque está lleno de información muy rica y de contenido para sus predicciones del futuro basadas en lo que ha sucedido en el pasado, y has estado tratando y entendiendo las ideas de riqueza, dinero, administración, inversión, y realmente cómo las naciones han estado cambiando esta riqueza durante muchos años, y has estado analizando esto durante mucho tiempo, y todo el contenido que has estado publicando, esto durante mucho tiempo, últimamente ha sorprendido a la gente. A algunas personas les emociona, a otras les aterra porque no están seguras de lo que viene, pero realmente compartes tres cosas principales a las que deberíamos prestar atención ahora mismo, y una de ellas es la impresión, la abundancia de la impresión con el dinero en este momento. Y hablas de ese concepto de que el dinero es basura. ¿Podemos empezar con este primer principio del que has estado hablando y del que deberíamos ser conscientes de que viene? Seguro. Para poner esto en contexto, antes de entrar en la parte del efectivo, sí, soy un inversor macro global y los mercados de la economía y la política y la geopolítica, todo importa. Y hay tres cosas que están sucediendo, tú las señalaste. Tres cosas que están sucediendo en nuestra vida, que nunca sucedieron en mi vida o en nuestra vida y que aprendí antes de tener que estudiar periodos pasados. Y esas tres cosas, como señalas, son la creación, mucha deuda y dinero. La segunda es la cantidad de conflicto interno que estamos teniendo sobre el dinero y los valores y cómo es eso. Y la tercera es el orden mundial cambiante con países como China y Rusia compitiendo con Estados Unidos de una manera que no existía antes. Así que de vuelta al punto que estás planteando sobre ese dinero, es una cosa básica. Allí, todo el mundo está de acuerdo en que necesitamos más dinero y necesitamos más gasto. Pero si gastas más de lo que ganas, tienes que pedir prestado y eso crea deuda. Deuda, eso es. Pero que al principio es crédito. Así que te da poder de compra. Sí. Pero tienes que devolverlo y eso se vuelve deprimente. Para evitarlo, los bancos centrales pueden imprimir dinero y comprarlo. Pero cuando hacen eso, eso desprecia el valor del dinero. Así que lo que tuvimos fue una gran cantidad de dinero y el crédito sale a un montón de gente, una gran cantidad de poder adquisitivo. Todo el mundo cuando lo recibieron pensaron, esto es genial, y de alguna manera parecen sorprendidos de que cuando lo gastan los precios de todo suben. Bien, pero la verdad es que si divides la cantidad de dinero y crédito que se utiliza para el gasto por la cantidad de bienes producidos, puedes calcular bien los precios. Cambiarán. Y entonces eso es lo que está pasando, y eso es lo que pasó en una ola gigante, la Reserva Federal y el gobierno juntos, una ola gigante. Y eso produjo una cantidad gigante de inflación, una cantidad gigante de inflación. ¿Es el 8,5% en este momento? ¿Eso es lo que Sí, es? bueno, depende de la cifra que utilices. Está entre el 7,5 si usas la tasa de inflación interanual. Recuerda, entre un 7,5. O si tomas la tasa de inflación subyacente. Está más cerca del 12 y está subiendo. Hay alguna influencia temporal, pero es básicamente por la cantidad de gasto. Puedes medir la cantidad de gasto no por los mazos de botellas. Y para la gente que tal vez está escuchando esto de la inflación y no ha estado escuchando recientemente antes de que terminemos el primer punto, para mucha gente cuando crecí nunca entendí lo que significaba la inflación. No me enseñaron esto en la escuela, no enseñaban esto en la escuela secundaria, en la universidad. Realmente no fue algo que aprendí, solo lo oí y supe que la gente estaba preocupada por el aumento del costo de las cosas. ¿Puede explicar lo que realmente significa
Para nosotros, para alguien que gana $70,000 al año en el Medio Oeste, ¿qué significa Bueno, eso para ellos? el poder de compra es lo que importa. Y lo que ocurre es que cuando la inflación sube más rápido que tus otras fuentes de ingresos, pierdes poder adquisitivo. Pero Bien, lo que sucede es que, de alguna manera, eso parece más aceptable a veces para la gente como si solo fuera sacado de su bolsillo. Verás, si, digamos, suben los ujú, impuestos o lo sacan del bolsillo de alguien, todo el mundo se queja de quien lo ha sacado del bolsillo, pero si vienen a través de la impresión de dinero y todo el mundo recibe cheques, es más aceptable. Pero lo que ocurre es que los que tienen dinero, como los fondos del mercado monetario y los fondos de bonos, pierden el poder de compra de los mismos, así que piensen en esos fondos de bonos. Esos fondos de bonos han bajado un 10% y la inflación ha subido más del 8%. Así que han perdido el 18% del poder adquisitivo. Es demasiado, vaya. por lo que revive la deuda. Pensamos que significa precios más altos, pero hasta cierto punto esa es la perspectiva de un hombre rico, porque dicen, oh, tengo que pagar más. Pero la realidad es que no obtienes más cosas por esa mayor inflación. Y así se lo quita de las manos a algunas personas, y eso perjudica a la gente que no lo recibe. Que no lo recibe, Sí. porque es realmente... Entonces eso es lo que pasa, pierdes poder adquisitivo y así estamos viendo un momento en el que vas a perder poder adquisitivo por la inflación. Y ahora vas a ver que la Reserva Federal también aprieta el dinero y el crédito y sube los tipos de interés. Y cuando hacen eso, eso crea menos poder adquisitivo, porque cuando dicen, ok, ahora no puedes gastar tanto dinero y los precios están subiendo, pero lo hacen en su burda forma de intentar reducir la inflación, pero lo consiguen por ambos lados, los precios más altos y luego las tasas de interés más altas que tienes que pagar y los costos de servicio de la deuda más altos y también menos disponibilidad de dinero. Se trata pues de un apretón como el que se produjo en la década del 70. Si alguien escucha esto y piensa que la inflación está bajando, que el poder adquisitivo está bajando, que esto es una crisis, ¿va a ocurrir durante 5 o 10 años? ¿Se estabilizará finalmente? ¿Crees que deberíamos esperar? Estas cosas van en los cambios de paradigma que muy a menudo toman un tiempo relativamente largo porque la mentalidad de todo el mundo está en un camino de paradigma. La mentalidad de todo el mundo está en un lugar determinado y están haciendo ciertas cosas. Por ejemplo, los inversores piensan que el efectivo es seguro y no prestan mucha atención a la inflación. Y entonces lo que sucede es que tienen la inflación y se dan cuenta de que si mantengo el efectivo, estoy perdiendo poder adquisitivo. Ujú. Entonces cambian. Venden su dinero en efectivo o venden sus bonos y lo invierten en otras cosas. Y cuando lo hacen, eso también contribuye a la inflación. Este tipo de cambios también producen de muchas maneras como los aumentos del costo de vida en la compensación, donde en el pasado, cuando no se preocupan por la inflación, no piensan en si tengo un contrato vinculado a la inflación para mi trabajo o si Sí. tengo suficientes activos para la inflación. Podría ser, oh, necesito comprar. ¿Voy a almacenar mi dinero en una casa o podría almacenar mis cosas? Y así, ese péndulo de una mentalidad y un posicionamiento a otra mentalidad y otro posicionamiento, en las primeras etapas tiende a ser autorreforzado. Esas acciones producen más inflación y más psicología de la inflación, hasta que eso se va al extremo opuesto, como en los años 70. Que la gente se sorprendió de lo que pasó porque no estaban acostumbrados mucho a la inflación.
Entonces tuviste la inflación y al principio se balanceó y luego al final de la misma dijeron que la inflación nunca terminará y la posición de todo el mundo para que nunca termine. Y luego, por supuesto, lo que sucede es que es tan malo que entonces el Banco Central va al extremo opuesto y entonces se sorprenden. Así, los años 80 fue un periodo que era exactamente lo contrario de los años 70, donde tienes la caída de la inflación, las altas tasas de interés real y así sucesivamente. Y así, los peores activos para poseer en los años 70 fueron los bonos y los mejores activos para poseer en los años 80 fueron los bonos. Así Claro. que se ven estas oscilaciones del péndulo en ese Entonces, sentido. ¿cuáles dirías que son los mejores activos para poseer en esta década? Bueno, los mejores activos para no poseer, eso es lo más importante, creo. Es el efectivo. Y el efectivo es basura. Y aquí habrá un endurecimiento por el momento y ese endurecimiento tendrá un efecto. Dañará los precios de los activos y demás. Pero el efectivo no es el activo a poseer. Y los bonos no son buenos para poseer, en mi opinión, porque es deuda, es poseer la deuda de alguien y no vas a obtener un retorno. Piensa en ello. La tasa de interés no alcanzará la tasa de inflación. Así que ese es el problema, tienes esa... Entonces lo que tienes que tener, creo que es lo más importante, es una cartera bien diversificada de otros activos. La diversificación es una herramienta muy poderosa porque puede reducir los riesgos sin reducir los rendimientos esperados. Ahora hay muchas maneras de conseguir lo que crees que son buenas inversiones. Pueden ser cosas que conozcas y los negocios locales y demás, o pueden ser acciones o pueden ser un poco de oro o un poco de inversión en el extranjero. La diversificación es muy importante para hacerlo de forma equilibrada. Así que, en general, eso es lo que yo recomendaría. Y para la mayoría de las personas que realmente no tienen muchos ahorros todavía, tal vez son, de nuevo, el inicio de su carrera, no han ahorrado mucho, pero tal vez están en un poco de la deuda, incluso ¿es ahora el momento de empezar a invertir o es más bien ahorrar algunas reservas durante 6 meses para tener algo de efectivo para vivir su vida antes de empezar a invertir? ¿O es importante crear la disciplina y el hábito de invertir $50 al mes, $100 al mes en una cartera diversificada sin importar cuánto ganes? Recuerdo haber pasado por esto porque no tenía dinero. ¿Cuándo fue eso? Oh, esto fue en 1982, 83. Tuve que pedirle prestados $4,000 a mi padre para ayudar a pagar las facturas de mi familia, pero recuerdo haber pensado, ¿cuántas semanas podría vivir si perdiera mis ingresos? Y empecé a contar en semanas y trataría de salir porque si me golpeaba... Así que creo que esa es la manera de hacerlo. Empiezas a contar. ¿Cuántas semanas? Puede ser un mes, un año, puede llegar a un año. No me gustó eso por el hecho de que hay una obligación y es como, oh, si me meto entonces me voy a ahogar. Estoy tratando de mantener mi cabeza contra el agua. Esto es solo mi propio sesgo. Pero de todos modos, cuenta cuánto puedes y luego asume que tu poder adquisitivo en los próximos años puede caer un 3 o un 4% al año. O si lo pones en una inversión de riesgo, como acciones o algo así, podría ir a comprar más. Así que corta ese número quizás a la mitad y ten el doble, porque tienes que entender que esa es tu libertad. Esa es tu seguridad. Así que esa primera franja, debes cuidarla. Esa primera franja, cuídala. Una vez que superas eso y sientes que, bien, puedo cuidar de mi familia y puedo cuidar de la mía en el peor de los casos, entonces tienes la libertad de tomar otro tipo de riesgos. Pero cuando estás construyendo esa cartera, es lo mismo que cuando tienes un montón de cartera más allá de lo que solo quieres diversificar bien, porque podrías ver lo que pasa con los mercados. Todos los mercados, el mercado de valores, el mercado de bonos, la mayoría de los mercados han tenido momentos en los que ha bajado durante un periodo prolongado.
el 60 o el 70% del poder adquisitivo. Entonces, creo que diversificar, contar eso y construirlo y darse cuenta de que eso es tu ahorro. Una cosa que hago para mis hijos y para mis nietos, y siempre lo hice o desde que pude empezar a permitírmelo, era que para cada fiesta, como Navidad o su cumpleaños, le daba una moneda de oro y les decía, nunca quiero que vendan esa moneda de oro hasta que haya una emergencia, una verdadera emergencia. Nunca porque quieras comprar cosas. Y la razón por la que hice eso, y ellos construirán durante un periodo de tiempo, eso construirá algo. Y dije, no la vendas, pásala a tus hijos a menos que haya una emergencia. Bien, y así vas construyendo ese ahorro, porque creo que nosotros tan fácilmente gastar tanto dinero en la basura. Así que cualquier cosa que les regale, sea lo que sea, no sé, una prenda de vestir, una cosita, un juguete o algo así, Sí, sí. probablemente desaparecerá en un año. Sí. Bien, y entonces el poder del ahorro y ese recurso, el alivio que te da y el poder que te da es tan grande, así que sí, ahórralo, diversifícalo. Voy a seguir con este tema, pero también me voy a desviar un poco porque has mencionado como, supongo que fue hace 40 años, perdiste tu dinero y tuviste que pedirle prestado a tu padre 4,000 para poder sobrevivir y pagar tus facturas. ¿Cuánto dinero habías acumulado antes de perderlo? Mm, no recuerdo, no era como, era mucho. Te entiendo. Yo estaba al principio de mi carrera, Ajá. tenía un pequeño negocio de inversión. No recuerdo qué era exactamente, pero no era mucho. Tengo curiosidad por saber cómo pasaste de tener algo de dinero a perderlo, cómo seguiste una racha de 40 años, 4 décadas para llegar a donde estás ahora. ¿Hubo algo en tu mentalidad que te permitió seguir creyendo en ti mismo? Sí, Que no sí, de dijera, acuerdo. oh, lo he perdido todo, ya no creo en mí porque acabo de arruinar mis finanzas. Esa experiencia extremadamente dolorosa fue probablemente la mejor experiencia de mi vida De verdad. y cambió mi forma de pensar, formas que describiré. Pero déjame decir que antes de eso, no tenía mucho dinero, mi padre era un músico de jazz, mi madre era una ama de casa. Y me sentía, por supuesto, rico. Tenía dos padres que me querían, fui a una escuela pública y cuando era niño hice trabajos esporádicos y fui caddy. Y cuando me metí en la bolsa a los 12 años y me enganché al juego, nunca tuve mucho dinero, pero luego acumulé algo y luego tuve esa experiencia. Y así esa experiencia y que también fue una experiencia muy pública, Ujú. fue muy dolorosa, pero cambió mi enfoque de la toma de decisiones de una manera realmente profunda. En primer lugar, me dio la humildad y el miedo a equivocarme que equilibró mi audacia para volver a probarme a mí mismo. Y de hecho tratar de encontrar a las personas más inteligentes que pudiera que no estuvieran de acuerdo conmigo para que pusieran a prueba mi pensamiento. Así que nunca estoy seguro de tener razón. Mi Sí. historial de aciertos es probablemente del 70 o 75% en algún punto de ese 70%, digamos, algo así. Y estoy acostumbrado a equivocarme a veces. Y es muy doloroso. Así que la prueba de estrés de mis opiniones me dio una mentalidad abierta para aprender mucho. Y también la diversificación. Aprendí a diversificar sin reducir mis riesgos. Si puedo tomar muchas apuestas no correlacionadas, el rendimiento será igual a la media de esas apuestas, pero el riesgo puede ser hasta un 80% menor. Y eso me hizo reflexionar porque recuerdo que pensé que me sentía como si estuviera sentado al lado de una selva y pudiera sentarme en el lado seguro.
Siempre hay riesgo a cambio, siempre hay riesgo. ¿Y qué haría yo? ¿Tendría una ventaja menos grande y estaría a salvo? ¿O pasaría por cruzar esta selva que las cosas podrían matarme o lo que sea en un intento de tener una gran ventaja, una gran vida o una gran ganancia? Y entonces ese rompecabezas me llevó a hacer las cosas que describí, pero también sabía que tenía que ir a tener la gran ventaja y no estar limitado por el riesgo. Y así hice las dos cosas que he descrito, pero al entrar en el rompecabezas, descubrí que era genial encontrar gente que podía ver cosas que yo no podía ver y viceversa. De modo que estábamos juntos en la misión porque la gente ve las cosas de forma diferente. Aprendí cómo la gente ve las cosas de forma diferente. Alguien verá esto o aquello y entonces ese ir y venir te ayuda a tomar mejores decisiones. Y así estás en la misma misión con ellos. Así que una de las cosas que quería era este trabajo significativo y las relaciones significativas. Y me di cuenta de que eso era tan bueno que cuando llegué al otro lado tenía suficiente dinero. Y la ventaja o lo que sea, todavía quería decir en la selva y todavía quería hacer esto. Sí. Porque el acto de hacer eso con la gente que estaba haciendo este trabajo significativo y las relaciones significativas era gratificante en sí mismo, así como el éxito. Así que una de las cosas que puedes aprender es que puedes ver a través de los ojos de otras personas. Eso no significa que aceptes lo que dicen ciegamente, es que pienses en sus razonamientos y si lo haces, eso es bueno. También me dio un principio que es uno de mis principios fundamentales, que es dolor más reflexión igual a progreso. ¿Ok? Tenemos este dolor, sea lo que sea. Y la reacción de una reacción negativa, y casi puede ser, ¿por qué me pasó eso y demás? Si, en cambio, cuando uno se calma del dolor, hay una lección allí sobre cómo funciona la realidad. Ok, sucedió. La realidad funciona así. Y entonces hay un pensamiento, ¿cómo lo afronto mejor para producir mejor? ¿Cuál es mi lección? Y si adquieres eso, yo adquiriría eso, todavía adquiero eso. Y luego los escribí como principios en mis libros. Por eso la colección de principios. Es como un diario que escribí, pago más reflexiones igual a eso. Y luego escribes el principio y de ahí surgió la colección de principios. Así que ese acontecimiento, ese doloroso acontecimiento, fue la base para pasar de donde estaba, que estaba arruinado, a donde estoy y donde estoy transpirando, que es tratar de transmitir mi riqueza y mis consejos a los demás ahora. Ahora soy una especie de consejero. Y tu sabiduría, sí. Tengo curiosidad, ¿cuánto tiempo te llevó no tener miedo intrínseco de volver a tomar esas acciones o construir de nuevo? Me enfrenté a la elección. Literalmente, en ese momento, iba a ponerme un traje y una corbata y subir al ferrocarril e ir a Wall Street y hacer un trabajo, o iba a hacer otra cosa. Y con ese trabajo, ¿cómo sería ese trabajo? ¿Qué significaría? Así que, como te enfrentas, siempre nos enfrentamos a la elección. La elección es un rompecabezas. Como he dicho, el riesgo y el rendimiento van juntos. No quiero que me golpeen en la cara de nuevo, pero quiero el retorno. ¿Y cómo lo hago? Así que esa es la reflexión que me enseñó estas otras cosas. La diversificación, encontrar a las personas más inteligentes que no están de acuerdo conmigo, trabajar en la misión con otros que podrían ver cosas que yo no puedo ver y así sucesivamente. Y eso es lo que ha funcionado. Sí, porque mucha gente dice que no, que si quieres grandes recompensas tienes que correr grandes riesgos, pero lo que te escucho decir es que hay... Eso no es cierto. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que
Si encuentras apuestas individuales que se diversifican, Ujú. que tu rendimiento será igual a la medida de esos rendimientos, pero tu riesgo se puede reducir en un 80%. ¿Estabas haciendo, supongo, inversiones individuales o apuestas individuales en esa Bueno, época? por apuesta me refiero a si dices voy a invertir en el mercado de valores. Sí, sí. Puedes ver cualquiera que sea la apuesta. Puedes verla, mirar hacia atrás en la historia. Te da una muy buena idea de cómo sube y baja, cuáles son tus riesgos. Hacerlo mirando en términos ajustados a la inflación es la mejor manera, pero sube y baja. Puedes ver cómo es tu poder adquisitivo. Y si dices si el peor de los casos ocurriera, ¿cómo sería? Y te digo que el peor caso es cuando miras eso, es algo así como el 60 o 70% en el poder de compra, ya sea en acciones o bonos. Ok, eso es lo que parece el riesgo. Sin embargo, si haces eso con inversiones no correlacionadas, cuando una sube, las inversiones cuando una sube, como cuando las materias primas suben, los bonos bajan o ese tipo de cosas, y equilibras las cosas, entonces descubres que una parte sube cuando la otra baja. Y haciendo eso puedes reducir el riesgo sin reducir el rendimiento. Está en mis libros, lo explico y lo muestro. En mi primer libro, Principios, hay un gráfico que explica en un par de páginas y lo llamo el santo grial de la inversión. Santo grial significa que si sigues este camino, esta será la clave de tu riqueza y lo que es de 10 a 15 buenas corrientes de retorno no correlacionadas. Entiendo. También mencionaste la deuda. ¿Cuál es tu opinión sobre la deuda en estos días? Porque mencionaste que no querías deuda en su momento, pero ¿sigue siendo algo que no quieres? Bueno, siempre tengo que pensar en lo que es el peor de los casos. ¿Puedo manejar el peor de los casos, sea cual sea? Correcto, porque también puede ser un gran inversor, puede ser grande en cualquier cosa y solo será una vez que te derribe. Correcto. Una sola vez te matará. Así que tienes que pensar en eso. Ahora bien, a menudo se da el caso de que creo que puedo producir un rendimiento significativamente mayor. Lo he hecho, que el costo que pago por la deuda. Así que una cosa lógica para hacerlo, y todavía no lo hago mucho por eso, Sí. porque por eso. Y hay una cosa sobre la deuda para el consumo y la deuda para la inversión. Sí. La deuda para el consumo es realmente mala porque se va. El activo se va y te dejan con esta obligación. Y eso es arriesgado y es estresante y se acumula. Estás viviendo por encima de tus posibilidades. No lo hagas, realmente no lo hagas, no es una buena idea. Mientras que si te endeudas para invertir, más vale que estés bastante seguro de que los rendimientos de esa inversión serán superiores a los que tienes que devolver en dinero, tanto en forma de intereses como de reembolsos del capital. ¿Cuáles son las mejores, supongo, inversiones en tu mente para usar la deuda? Bueno, si lo financias a su término, las mejores inversiones son típicamente aquellas cosas a las que estás más cerca y caen en dos tipos. Las que afectan a tu nivel de vida. Creo que tener una casa o un apartamento o tu residencia afecta mucho a tu vida. Y el costo de la misma no es el costo de la misma, es decir, lo compras a un determinado precio. No es como lo que se va y consumes. Así que lo venderás a un determinado precio. Y probablemente lo modificarás durante un periodo de tiempo. Harás cosas y se produce una especie de ahorro forzoso que además te aporta alegría y te aporta un mejor entorno. En general, hace poco me preguntó una pareja joven si debían comprar esa
Olvidé que era una casita o un apartamento. O no deberían hacerlo. Y luego dicen algo así como, si no lo hago, puedo viajar más. De acuerdo, pero el viaje desaparecerá como un activo. Así que ten en cuenta dónde se ahorrará y piensa también en la alegría que te da la casa. Así que creo que eso es generalmente una buena cosa para pensar en el rendimiento total. Y luego, la otra cosa son cosas que podrías conocer muy bien, pero que igual podrías tomar el ciclo. ¿Es tu pequeño negocio? ¿Cómo lo haces? Dime cómo lo haces y entonces puedes montar el ciclo. El ciclo, el peor de los casos. Así que esas son las dos cosas que creo que son buenas. Y una cosa Entiendo. que no es buena es el consumo. Correcto, exactamente. Em, el orden mundial cambiante, para la gente que no sabe qué es el orden mundial cambiante o por qué deberíamos estar preparados para él, son realmente estas tres cosas principales. Hemos hablado de la primera, es lo que es o algo más grande que debería preocuparnos o inquietarnos. Esto produce cosas grandes, Ujú. como las crisis financieras o las guerras civiles o las guerras externas. Así que, que deberíamos preocuparnos por esas cosas. Sí, Entonces, hablamos de la financiera. La segunda que está sucediendo de una manera que nunca antes había sucedido en mi vida es la forma en que estamos unos con otros en términos de conflicto interno que ha creado una polarización, que ujú. es una mentalidad de ganar a toda costa. Es muy dura esa mentalidad. ¿Esto no es nada de lo que viste cuando estabas creciendo? Oh, no era así. Y hago muchas mediciones en el libro. ¿De acuerdo? Podría decirte que la cantidad, pero verás ahí la cantidad de polaridad política y la cantidad de compromiso, la cantidad de polaridad política es la mayor desde 1900. La cantidad de am, compromiso es la más baja que ha habido. Se mide por la gente que vota a través de las líneas de partido. Sí. Hay dos monolitos y están en guerra entre sí, ¿ok? Y tenemos el populismo, que es que tienes que ponerte de un lado o en el otro, ¿ok? Y así, cuando las causas que apoya la gente son más importantes para ellos que el sistema está en peligro. Así que ves esto reflejado ahora mismo en la politización y las ideologías en una guerra. Y te daré muchos ejemplos o te voy a dar unos cuantos. El riesgo de que ninguno de los partidos acepte perder las elecciones es alto, Ujú. es significativo, ¿no? ¿Cómo funciona eso si no aceptan Sí. perder las elecciones? El movimiento hacia la dinámica del poder, digamos que un buen ejemplo será que hay un par de fallos de la Corte Suprema que están saliendo relacionados con el aborto y el derecho de las armas. No me sorprendería que estas sentencias del Tribunal Supremo no fueran acatadas por algunos estados. U Interesante. otro buen ejemplo sería... Así que esencialmente diciendo que estamos aprobando una ley, pero luego el Estado está diciendo que no vamos a Correcto. cumplir con la ley. Y estás viendo que es duro, es duro. Es como el gobernador de Santis, de Florida y Disney. Tú sabes, ordinariamente hay... De acuerdo, lo hacemos luchando entre nosotros y qué tipo de poder, poniendo a prueba el poder del otro, casi para perjudicar al otro. Y así, la idea de la democracia se ve
comprometida. Y se logra ver que la ley y la regla es de un propósito más alto que cualquier otra cosa. Pero cuando consigues otras cosas que son más importantes para la gente, por las que están dispuestos a luchar, entonces se hace más y más grande y se autorrefuerza, porque los moderados son personas que quieren trabajar a través de las líneas del partido y así sucesivamente. Y el compromiso son a través de la historia, a través de la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución China, o se trata de guerras civiles. En todos esos casos, los moderados son o bien son heridos o son eliminados. Y tienes que elegir un lado. Simplemente un lado. De verdad. Bueno, pero estás viendo esto ahora. Ajá. Estás viendo ahora mismo que los partidos políticos están unidos de una manera u otra. No hay mucho. Y más vale que elijan un bando, porque así es. Así que eso puede tener consecuencias importantes en términos de conflicto. En otras palabras, es el poder, y eso ocurre no solo internamente, y ciertamente ocurre internamente, sino también externamente. Pero internamente hay una dinámica que está sucediendo en la que las ideologías, en lugar de la economía normal a la que estamos acostumbrados, la política normal y la economía normal, en lugar de eso, las ideologías son dominantes. Hoy en día todas las ideologías son dominantes. Así que, por ejemplo, piensa que cuando Elon Musk compre Twitter, las decisiones que tomará con respecto a Twitter probablemente tendrán un mayor efecto en nuestra sociedad que las decisiones que tome el Tribunal Supremo. Vaya, es una locura. ¿Verdad? ¿Qué opinas de eso? De que compre Twitter y, y haga lo que va a hacer. Que es un reflejo de que es uno de los síntomas, como DeSantis y Disney, como los impuestos, como el Tribunal Supremo. Lo que sea, es uno de los síntomas de que la ideología por la que estoy luchando, el poder que tengo, que no es la economía normal en la forma habitual. Solía haber una economía normal en la que casi no importaban las ideologías o algo así. Solo estás obteniendo un retorno de la inversión y que el sistema será mejor si asignamos los recursos de esa manera y así sucesivamente. Ahora es que el sistema está mejor si elegimos ideológicamente las cosas que queremos y ponemos los recursos en eso, y que hay un juego de poder. Es un juego diferente del que la gente debería ser consciente. Ellos aún no despiertan. Ujú. Sí. Quiero decir que dijiste, una de tus citas es, la mayor guerra de la nación está dentro de sí misma sobre si puede o no tomar decisiones difíciles necesarias para mantener el éxito. En tu opinión, ¿hay alguna forma de unirnos detrás de un propósito común en los Estados Unidos? ¿O que la dinámica del poder y la psicología humana es tan fuerte que la gente va a tomar estas decisiones y no va a querer unirse en los próximos años y décadas? Tengo un principio que es que si te preocupas, no tienes que preocuparte, y si no te preocupas, tienes que preocuparte, porque si te preocupas por cosas como si te preocupas porque te endeudas demasiado y tienes eso, entonces no lo harás. En nuestro caso particular, si lees sobre las consecuencias de lo que ha sucedido en la historia sobre eso, y miras la posibilidad y dices, de acuerdo, podemos tener este tipo de conflicto, o podríamos tener ese tipo de conflicto externo, y amigo, estos conflictos son terribles. Tal vez eso nos une más porque tenemos el poder juntos. Si no luchamos entre nosotros de esa manera, y podemos comprometernos y así sucesivamente. Tenemos el poder de producir grandes resultados increíbles porque tenemos más recursos que nunca. Hay más por cualquier medida.
La esperanza de vida es mucho mayor, el PIB es mayor, las tecnologías son mayores, etc. Así que, en cierto sentido, nuestra riqueza y nuestra inteligencia son mayores que nunca. El mayor riesgo es cómo estamos con nosotros mismos. Y por eso hay cosas básicas como ganas más de lo que gastas, Sí. ¿ok? Si todo el mundo se esforzara por eso, ¿estás siendo productivo o ganas más de lo que gastas? ¿Eres bueno con otras personas? Ok. Y no estamos peleando. Podemos competir de forma sana, pero no nos estamos haciendo daño. Podemos tener relaciones en las que todos ganen. Ujú. Tenemos un gran poder, pero vamos a tener que hacer un gran ajuste porque estamos gastando mucho más de lo que ganamos, ¿ok? Produciendo mucha deuda y dinero. Es para evaluar y estamos en la garganta de los demás y creo que no hacemos un buen trabajo cuidándonos unos a otros, incluso en comparación y especialmente en comparación con muchos otros países, porque no creamos un fondo, un nivel por el que no se deja caer a ciertas personas. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Mi esposa y yo, particularmente mi esposa, vivimos en Connecticut y ella trabaja para tratar de ayudar a los que llama estudiantes de secundaria desvinculados y desconectados, es decir, los de los barrios más pobres a los que les falta la educación y abandonan la escuela. Así que en este estado, que es uno de los más ricos del país con una renta media per cápita, el 22% de los estudiantes de secundaria están desvinculados o desconectados. Desenganchado 22%. significa el 22 de los estudiantes de la escuela secundaria tienen una tasa de absentismo superior al 25% en las clases de fracaso o han abandonado la escuela. Entonces, Uno de cada cinco, ¿qué más de significa uno eso? de cada cinco. Barrios ricos, ¿verdad? Y estamos viviendo en los barrios. Bueno, la cosa es que yo vivo en Greenwich, Connecticut, y más arriba está Bridgeport, Connecticut. No muy lejos, y ese es un barrio pobre, porque no hay muchos ingresos en ese barrio. Así que en Greenwich, Connecticut, se gastan $24,000 de promedio por un estudiante en la escuela. Las escuelas públicas. Allí ganan 14,000 y hay armas y hay tiroteos y por supuesto, si un niño crece en ese tipo de ambientes donde uno de cada cinco, ¿dónde van a estar? ¿Dónde están sus ingresos? Y su sociedad son las bandas y sus ingresos son la venta de drogas o el crimen y eso. Y hemos permitido que eso ocurra. Hemos permitido que el fondo y está perpetuando, desde hace tiempo perpetuando. Así que lo que está sucediendo es que eso está creciendo y está invadiendo. Tú podrías ver cómo la delincuencia está cambiando, ¿de acuerdo? Y podrías elegir ciudades. Podría ser Nueva York, podría ser Chicago, podría ser San Francisco. Y así Los sucesivamente, Ángeles, Los sí. Ángeles están invadiendo. Y así la gente se va en enclaves cada vez más pequeños. Lo que podría ser estupendo, pero eso es lo que está pasando y es costoso. En el estado de Connecticut, los encarcelamientos cuestan $600 millones al año porque ¿a dónde va esa gente? Bien, es el crimen y luego se trata de hacerlo. Ese tipo de cosas tiene un costo terrible. Cuando pienso en lo que mi generación ha dejado a la otra, es terrible. Acabo de estar en Singapur y lo que tienen es que tienen ahorros, muchos ahorros. Y como tienen muchos ahorros, los ingresos de esos ahorros cubren el 20% de su presupuesto. Vaya. En consecuencia, una generación está dando a la otra un ahorro, una buena educación y civismo. Y esto sucede en ciertos lugares. Lo que le hemos dejado a nuestra generación son deudas, una infraestructura rota y peleas. Así que la respuesta es que si nos portamos bien unos con otros y somos productivos y ganamos más de lo que gastamos, no tendremos problemas. Claro. Quiero decir, cuando crecí en Ohio en los años 80-90, recuerdo que mi padre nunca cerraba la puerta con llave
No sé si era una estupidez o un acierto, pero siempre nos sentíamos seguros porque conocíamos a nuestros vecinos. Estábamos en un barrio cercano al pequeño centro de Delaware, Ohio, y era de opinión de que todo el mundo es bienvenido. Así que la gente viene y llama a la puerta. Son bienvenidos a pasar la noche, ese tipo de mentalidad. Y teníamos gente que se quedaba con nosotros, que era completos extraños a menudo. Así que crecí con esa mentalidad de que el mundo es seguro. Y ahora parece que si no cierras la puerta con llave, estás un poco loco. No importa si estás en un pequeño pueblo o en una gran ciudad. Así que, ¿qué dirías si pudieras tomar las decisiones sobre tres cosas para cambiar de cara a la crisis de la deuda, con las guerras internas y los conflictos con la gente y el fondo que necesita levantarse? ¿Qué harías si pudieras chasquear los dedos? Yo diría que el bipartidismo, si fuera presidente de los Estados Unidos, tendría un gabinete bipartidista para tratar de reunir a los moderados de ambos lados. Ujú. Tendría un programa económico elaborado por un tipo de proyecto Manhattan en el que personas, sí, de esos dos lados, no los extremos de ambos lados, sino personas inteligentes de ambos lados que harían cambios. Yo tengo mis propios cambios que podrían ocurrir, pero en los que aumentarían el tamaño del pastel y lo dividirían bien. Y cuando digo dividirlo, me refiero a avanzar mucho más hacia la igualdad de oportunidades en la que la gente sea productiva. Por ejemplo, es una especie de retorno de la inversión si proporcionas una buena educación, si lo haces bien. Y puedo darte muchísimos ejemplos si proporcionas una buena infraestructura. Es realmente antieconómico no tener y que todo el mundo no tenga conectividad en ningún sitio. Hay ciertas cosas que podrías, así que me gustaría tener un programa que aumente el tamaño del pastel y lo reparta bien, sobre todo a la gente productiva y a los que de una u otra manera no pueden ser productivos porque están impedidos de una u otra manera en esa productividad para proporcionarles la ayuda. Así que tienes una sociedad civil pero con grandes oportunidades para hacer grandes cosas y adquirir riqueza y distribuirla. Quiero decir que es si lo necesitas para beneficiar a la mayoría de la gente. Necesitas el sistema, así que eso es lo que yo haría. Entonces lo que pasaría es que tendría ese medio. Cada uno lidia con sus extremos. Así que creo que en cada partido hay un extremo, hay extremistas y ahora lo que está pasando es que los moderados están abandonando el sistema político. Así que como los moderados están abandonando el sistema político, tenemos Extremo. cada vez más extremistas que Sí. no van a perder. Lucharán a muerte entre ellos y con las leyes y eso. Eso me asusta, pero si estuviéramos juntos en esto y lo hiciéramos de una manera inteligente y bipartidista, que no a todo el mundo le va a gustar, pero que todo el mundo hace algo, eso sería lo más importante que haría. Sí. Eres un hombre sabio. Y la tercera parte de esto, hablaste del orden mundial cambiante, es como realmente todos los imperios se levantan y caen en algún momento y en lo que llamas un gran ciclo. ¿Puedes explicar mejor qué es este gran ciclo y en qué parte del mismo se encuentra Estados Unidos y también China en este momento? Bueno, sí, voy a describir el ciclo. Por un orden me refiero a un orden mundial o un orden doméstico. Me refiero al sistema que está en su lugar dirigido por las personas que tienen el poder y luego determinan cómo es el sistema. Y así se cambian los órdenes generalmente por medio de guerras, porque se tiene un conflicto. Y entonces, ok, ¿cómo se resuelve el conflicto? Tienen una guerra, así que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Los Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial de forma dominante. Se convirtió en el país más rico del mundo teniendo el 80% del dinero del mundo. El dinero era oro entonces, tenía el 80% del oro del mundo. Y un ejército dominante tenía un monopolio de eso y contaba con la mitad de la economía mundial.
y por lo tanto estableció las reglas. Es la razón por la que las Naciones Unidas están en Nueva York y el FMI, el Banco Mundial de Washington, D.C., era el orden mundial americano porque era el poder dominante. Ahora, cuando estás en una potencia dominante, también estas guerras son una especie de grandes igualadores. La gente vuelve a la guerra. No es que unos sean ricos y otros pobres de la misma manera. Hay una reestructuración y no tienes las mismas brechas de riqueza y resentimientos y demás, y entonces eso suele significar que tienes un periodo de paz y prosperidad. Paz porque nadie quiere luchar contra el poder dominante y entonces trabajan juntos y producen paz y prosperidad, y eso sucede, y eso es lo que mejor funciona en el sistema capitalista en el que se proporciona capital a los que tienen buenas ideas porque se dice vamos a invertir en ti y vas a ser productivo y así sucesivamente, pero lo que el capitalismo hace al mismo tiempo es que tiene dos desafíos, dos problemas. Es que crea la riqueza, crea grandes brechas de riqueza y también crea mayores niveles de endeudamiento. Así que crea las grandes brechas de riqueza porque distribuye eso de manera desigual. Y entonces eso puede autoperpetuarse porque los que obtienen el poder, si tienes más dinero, puedes educar a tus hijos mejor que si no lo tienes. La situación de la que hablamos en Connecticut, esos padres no van a poder proporcionar la educación a los niños o los beneficios que los otros pueden. Sí. Y así gradualmente se pierde la igualdad de oportunidades. Y se produce una brecha de riqueza y se producen resentimientos. Y también creas mayores cantidades de deuda muy a menudo. Eso significa que eso es un problema en el camino. Ahora, ¿qué pasa cuando te conviertes en la mayor potencia del mundo? Eso también es siempre el caso. Sucedió con los holandeses. Sucedió con los británicos que debido a que eres tan poderoso en la producción, vas por todo el mundo y eres el mayor país comercial del mundo. Das más exportaciones que en cualquier país y más transacciones son en tu moneda. Y así todo el mundo utiliza tu moneda, que se convierte en la moneda de reserva del mundo porque todo el mundo la utiliza. ¿Y por qué es la moneda del mundo? Los que quieren ahorrar en ella. Y así, diferentes países ahorran en ella, lo que significa que te prestan en ella y eso aumenta tu deuda con los extranjeros porque cuando tienen un bono o tienen dinero en efectivo en ella, te lo están prestando para recuperar los dólares en el futuro. Y así es también uno de los ingredientes para hacer un tope. Están las brechas de riqueza, hay eso. Y también hay un cambio de generaciones y de psicología generacional. Es como la historia de las 3 generaciones de lo que sea, de los trapos, las riquezas, los trapos de nuevo o algo así. La generación más grande en un sentido de los que lucharon en la guerra, apreciar las cosas básicas, ese tipo de cosas. Eso es, tú lo sabes. Y luego lo que pasa es que cuando estás en la cima te vuelves más caro y a menudo más decadente. Muy decadente. Y lo que quiero decir con decadente es que puedes gastar en cosas que no son buenas inversiones y que no duran mucho tiempo. O lo que sea para entretenerte a la hora de comprar. Así que, por ejemplo, en Estados Unidos recuerdo cuando teníamos una renta per cápita que eran 40 veces la de China y empezamos a pedir préstamos a China. Así que, de todos modos, estos son los ingredientes y luego empiezas a ver que causan problemas. El problema financiero, de los conflictos internos y luego el tipo de lucha de la que estamos hablando en la que algunos moderados dicen, ok, tenemos que hacer las cosas, reformar las cosas y hacerlas mejor. Cada uno de ellos está en su extremo. Entonces, clásicamente tienes el populacho de la izquierda y el populacho de la derecha, que son individuos que solo lucharán por ese lado. Y luego bajas y tienes ese conflicto y tienes eso internacionalmente también. Por lo tanto, cuando tienes, digamos, un país como los Estados Unidos, si se toma el porcentaje de los Estados Unidos del PIB mundial, o el porcentaje de los Estados Unidos del comercio mundial, que solía ser el mayor país exportador de comercio en el mundo. Pero En el China mundo ha ahora. reemplazado eso.
Sí. Y lo del PIB, así que ahora tenemos una rivalidad y tienes diferentes enfoques de la vida y entonces dices, oh, tal vez vas a tener un conflicto. Y entonces todo el mundo se prepara para un conflicto que casi se realiza por sí mismo. Cuando tienes esta dinámica que estamos viendo, el mundo empieza a dividirse porque los países quieren alinearse con quien les va a ayudar financiera o militarmente. Ujú. La ideología, si miras la historia, no es un determinante tan importante. Digamos que Estados Unidos y Arabia Saudí han estado durante mucho tiempo, no tiene nada que ver con si el sistema es democrático o no. Tiene que ver con que sus intereses están alineados y esos son económicos y militares. Y por eso vemos que cuando voy de país en país y los líderes dicen, ¿debo estar del lado de China o del lado de Estados Unidos? Lo que sea. Dicen, ok, si es económico, China es más importante para mí. Si es militar, la pregunta es si Estados Unidos estará ahí cuando los necesitemos para operar de esa manera. Y en ese tipo de cálculos lo que produce el ciclo que tradicionalmente, a menos que los rectifiques como si todos volviéramos a estar juntos de alguna manera, cuando todos estamos bien con los demás, Sí. termina causando la pelea para saber quién es el más poderoso. Y entonces es la guerra o lo que sea. Y entonces hay un ganador y un perdedor y comienza un nuevo orden mundial y así es el ciclo. Entonces, ¿hay un mundo en el que nunca tendremos guerra? ¿O siempre va a ocurrir algún tipo de guerra del modo que la dinámica de poder cambia y esto simplemente continúa? Es tan interesante porque a mediados de 1600, esto es muy interesante, a mediados de 1600 hubo 30 años de guerra. Lo llamaron la Guerra de los 30 años en Europa. Y no dejaban de golpearse unos a otros. Y fue entonces cuando se inventaron... Y fue entonces cuando se inventaron los países, tal y como los conocemos. Antes de eso, no había fronteras. Mm, Fue el ganador se lleva todo. Era una especie de Sí, este es mi era espacio. solo como... Sí, era como si no hubiera límites. Y lo que importaba era el poder. Y si querías algo que el otro tenía, ibas a buscarlo y él haría lo mismo contigo. Y había esta lucha constante sobre las cosas. Y luego, en los años 1600, también se peleaban por la religión. Está la reforma religiosa y las otras, que también tenían que ver con el poder porque la iglesia era poderosa. Pero de todos modos, así que inventaron los países como los conocemos con fronteras. Y eso determina lo que pasa en sus fronteras y así sucesivamente. Y por supuesto, y eso redujo durante los siguientes 100 años, casi no hubo guerras. Interesante. Y cuando llega el momento, no hay un sistema legal universal, no hay una policía universal. Ujú. Así que si no tienes un sistema legal universal, ha habido intentos de eso con las Naciones Unidas, o antes de eso, la Liga de las Naciones. Lo intentaron, pero el poder manda, así que habrá pruebas de poder. Todo se reducirá a pruebas de poder. Pruebas de poder, eso es. Sí. Has elaborado una plantilla para evaluar la salud de un país y lo que le lleva al éxito o al fracaso. ¿Cuáles son las principales métricas que has ideado para evaluar y en qué punto se encuentra Estados Unidos ahora mismo en esa evaluación? Am, quiero que todo lo que hago no sea opinable. Quiero que todo lo que hago para tomar medidas de la salud. Y había 18 mediciones diferentes de la salud que se puede ver en el libro. Así que podrías verlo como un indicador de salud y luego podrías ver con esos como un indicador de salud. ¿Qué crea el pronóstico de los próximos 10 años para eso? Porque si estás sano, entonces tendrás un mejor pronóstico si no estás sano. Y así
Hay 18 de ellos. No te voy a Sí, llevar a sí. través de ellos, Ujú. pero cualquiera que aparece para ir a través de ellos se podía ver. Pero hay cosas básicas como, primero, ¿estás financieramente sano? ¿Qué aspecto tiene tu cuenta de resultados y tu balance? ¿Gastas más de lo que ganas o ganas más de lo que gastas o estás ahorrando? ¿Qué aspecto tiene tu cuenta de resultados y tu balance? Un gran indicador adelantado es el nivel relativo de educación y aquellos que tienen una población más educada y podrías ver que los números aumentan. En estos gráficos se puede ver cómo aumenta o disminuyen los niveles de educación en uno u otro país, así que podrías ver cómo está Estados Unidos en su educación y cómo están otros países y esa brecha. ¿Está mejorando o empeorando? Porque los niveles de educación son muy indicativos del bienestar y del comportamiento económico. Relacionado con la educación está el civismo. El civismo no es... Así que se aprende educación como hechos y como hacer cálculos y cosas. Ese es un tipo de educación, pero también se aprende cómo comportarse con los demás, el civismo, la idea del respeto, etc. Así que tienes una sociedad civilizada de comportarse bien. Eso es parte de ello, y eso suele ocurrir tanto en el hogar como en el sistema escolar. La escuela no puede hacerlo todo. Y podrías ver estos números y son un problema en términos de este tipo de números, del civismo. Y tenemos retos como que hay algunas familias a menudo solteras que tienen problemas financieros y no tienen esas circunstancias. Y, y luego tienes un problema de opiáceos. Tienes otras cosas que aguantan la línea. Ok, el Estado de Derecho. Los países que tienen Estado de Derecho y el respeto a la ley que mantiene el orden y con eficacia. La pérdida de... Cuando los índices de criminalidad suben, realmente es un problema. Un muy buen indicador son los niveles de corrupción. Hay un índice de corrupción que Sí, todos los sí. países tienen y que pueden obtener para cada país. Puedes ver cómo cambia y a medida que sube hay una correlación negativa del 52% con el crecimiento de un país y su corrupción en los próximos 10 años. Ok, así que ¿Dónde están los Estados Unidos en este momento? los Estados Unidos están razonablemente bien, En razonablemente comparación con bueno el en el resto del elemento mundo. de la corrupción, ¿Dónde, razonablemente bueno. dónde está México, supongo? ¿Dónde estaría? Mal, Sí. Rusia es ¿Dónde? mala. Es interesante porque estos son predictores del futuro. Interesante. Y lo que descubres es que si miras a Rusia, lo pondré como ejemplo, está bendecida con los mayores recursos naturales de cualquier país del mundo. El valor de sus recursos naturales es un 40% más alto que el siguiente país, que es Estados Unidos. Y hace un buen trabajo al tener una población educada. Pero sus problemas culturales, no está muy endeudado y demás, pero Ujú. sus problemas culturales en términos de estas cosas como la corrupción. Además hay muchas medidas de burocracia frente a eficiencia. Burocracia frente a eficiencia, muchas medidas de actitud. ¿Puedo crear un negocio y hacer realidad mis sueños? Se pueden ver las diferencias entre los países en cuanto a esa actitud y también se puede ver en la burocracia. ¿Cuánto tiempo se tarda en crear una empresa? Hay estadísticas de este tipo, así que verás un Entiendo. montón de ellas en el Claro. libro. Sé que es una gran parte de tu misión es cerrar la brecha educativa en torno a la economía para que la gente entienda realmente sobre el dinero, cómo utilizar el dinero de manera efectiva y solo la comprensión en general. Si pudieras, de nuevo, estoy compartiendo escenarios hipotéticos, pero si pudieras cambiar algunas cosas sobre cómo aprendemos sobre el dinero, dos o tres cosas clave, ya sea en el sistema escolar o lo que desearías que los padres supieran que enseñaran a los niños
de 15 años, ¿cuáles serían esas cosas que desearías que los niños supieran más sobre el dinero? Bueno, creo que tú lo has dicho. Am, si hubiera educación y experiencia desde los 5 hasta los 15 años, eso lo cambiaría todo. Aprendemos de forma diferente. Los científicos han demostrado que antes de la pubertad aprendemos de forma interna y encontrarás que muchas personas tuvieron su pasión alrededor de los 12 años, porque eso tiene que ver cómo cambia el cerebro. Pero si tomas eso de los 5 a los 15 años y lo incorporas al sistema educativo y a la práctica del ahorro, el gasto, etc., no necesitas un doctorado en este tema. No lo necesitas. Lo que lo del dinero es algo muy, muy básico. Si puedo comprarlo por lo menos de lo que lo vendo, Sí, sí. es algo bueno, muy Mm. bueno. Cuanto más volúmenes pueda hacer, mejor. Luego hay costos fijos y hay costos variables. Así que si voy a construir un puesto de limonada, ¿ok? ¿Qué me va a costar? Bien, Ajá. eso es un gasto de capital, ¿de acuerdo? Claro, claro. Pero es todo lo mismo que podrías aprender a esas edades si no lo haces. Hay un buen juego. Quiero decir que siento que lo siguiente debería ser un juego que los niños puedan aprender a jugar. No sé si es el nuevo Monopolio o lo que sea. Tengo un hijo que su pasión es EdTech, tecnología educativa, Ajá. y quiere que haga eso con él. Y Sí. quizás espero que algún día... Por favor, sí. Ryan, por favor, necesitamos un juego para hacerlo simple. Luis, no es que no esté ocupado. Te entiendo, lo entiendo. Así que volviendo a los Estados Unidos y China, el gran ciclo, ¿dónde está China en el gran ciclo? Bueno, China está en esta etapa en la que he estado un montón de... Permíteme expresarlo de esta manera. Pasé mucho tiempo en China a partir de 1984. No para ganar dinero porque no tenían dinero, Mm. sino porque tenía mucha curiosidad. Y luego llegué a conocer y a gustar a la gente y pude ayudarles a desarrollar sus mercados de valores y cosas Vaya. así. Y me gusta el trabajo significativo y las relaciones significativas. Eso es lo mío. Desde que llegué, desde 1984, cuando empecé, la renta per cápita ha aumentado 26 veces. La tasa de pobreza media por el hambre pasó del 88% a menos del 1%, y la Vaya. esperanza de vida aumentó una media de 10 años. Vaya. Así que la pobreza solía estar en el 80%. ¿Perdón? Dijiste que era el 80% en el 84. El hambre era del 88%. El hambre. El Vaya. hambre. Ese tipo Vaya. de pobreza, no Sí, muy sí. seguro de tener una comida cuadrada. Y he visto cómo lo hacen. Creo que hay... Y entonces lo que ha pasado es que se han convertido en una potencia más o menos comparable a los Estados Unidos en algunos aspectos, un poco por delante o en otros un poco por detrás, etc. Y eso es en la mayoría de las cosas, ¿ok? Esa lista de 18, si yo fuera a bajar Sí. por esa lista y diría, ok, ¿tienen ellos gente mejor educada que nosotros? Bueno, depende de lo que... Casi depende, estamos hablando de educación pública, estamos hablando de media, tienen más, lo que sea. Si hablamos de la militar, depende. ¿Esta es esa región? ¿Es de ese tipo o es del otro tipo o algo así? Pero es comparable. Si hablas de tecnología, cuando fui por primera vez a China, le daba calculadoras de $10 a la gente y pensaban que eran aparatos milagrosos. Vaya. Ahora bien, si lo tomas en inteligencia artificial, y la mayoría de las tecnologías ahí depende de uno.
Puede haber adelante en algunos y en otros no. Lo que significa es que han llegado a ser una potencia competitiva líder. No hay ninguna otra potencia competitiva como esa. Ahora, muchos países, lo que da miedo, son más o menos comparables en lo militar. Lo que significa que si hay una guerra, si tenemos una guerra con Rusia, no es que Estados Unidos sea militarmente dominante o algo así, y más países se han convertido en eso. Gastamos más y tenemos bases en 70 países, pero al mismo tiempo eso significa que estamos sobreextendidos o ampliados, y no significa que se gane una guerra. Y si hubiera una guerra en Europa, todos saldrían perdiendo. Y hay diferentes tipos de guerras, tanto ciberguerras como guerras militares y similares, ¿ok? Así que lo que tenemos ahora es una situación en la que existe esa rivalidad que podría ser un buen enfrentamiento saludable. Sin embargo, la historia ha demostrado que cuando se trata de quién va a establecer las reglas del juego, puede haber desacuerdos. Y si hay desacuerdos, ¿cómo se resuelven? Como en el caso del conflicto comercial, no es como si tomáramos las dos partes, lo lleváramos a la Organización Mundial del Comercio y dijéramos que vamos a alegar nuestros casos. Y luego ustedes tomarán una decisión. Ni siquiera pensamos en eso, ¿verdad? Ellos dirán, voy a hacer esto si tú haces esto. Y ahí es donde estamos más o menos. Así que el mundo se está rompiendo en estas partes, donde hay dos lados. Hay dos lados tipo, si miras la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, están las potencias aliadas y las potencias del eje, y luego están en Europa o en Asia. Y hay diferentes alianzas en Europa y hay en Asia porque cada uno tiene sus propios intereses y se está desarrollando de esa manera. Por lo tanto, cuando tomas a Ucrania y miras a Ucrania y eso está más alineado con el otro lado, llamémoslo las potencias del eje, que son los retadores de los Estados Unidos. Y hasta cierto punto las potencias de la Euro-OTAN. Y tienes ese conflicto y puedes ver en una serie de estadísticas o acciones cómo se están alineando los bandos. Por ejemplo, solo preguntan, ¿vas a aplicar las sanciones o no? ¿Vas a hacer esto y lo otro? En las Naciones Unidas, ¿votaste contra Rusia o no? Y así sucesivamente, y puedes ver todas esas cosas y puedes ver cómo se alinean los bandos. Por ejemplo, India se alineó con Rusia, y así puede ver cómo esto se alinea y se puede ver que estamos llegando a esto. No hay conversaciones y comunicaciones, que es incluso educado entre los dos países en este momento y esas cosas. Sí. Y ahí es donde estamos, y si miramos la historia, ese es un lugar peligroso para estar. Sí. ¿Y qué crees que pasará si no nos preparamos para el cambio de orden mundial entonces? Creo que toma nuestras tres cosas. Creo que hay más de una posibilidad de una mala estanflación. Una muy mala estanflación debido a la dinámica. Creo que diré una posibilidad entre tres, pero creo que en realidad es probablemente más alta que eso. De que tengamos un tipo de conflicto interno de guerra civil De verdad. en el que no se sigan las reglas, no se hagan los compromisos. Eso puede ser que los que no aceptan perder una elección, que hay movimiento de personas a diferentes estados que creen que los representan mejor. Y hay una polaridad que se desarrolla en el ir a diferentes estados y que no está obedeciendo al gobierno central. Así que ahora se convierte en una ganancia de poder, un juego de poder. No creo que para ser... Estoy en el negocio, tengo que ser objetivo porque la precisión es lo mío. Tengo que ser lo más preciso posible. No estoy diciendo que eso sea exacto, pero estoy diciendo que cuando miro eso no creo mi suposición de que es uno de cada tres.
Creo que en realidad es probablemente más alto que eso, que habrá ese tipo de situación. Y creo que es mejor que uno de cada tres. Creo que tal vez significativamente más alto que te metes en el mismo conflicto, en el poder. Por ejemplo, el internacional. Con Por otros países, ejemplo, sí. am, ¿gana Rusia u Occidente la guerra en Ucrania? Definiré que Putin gana la guerra como tres cosas. Él gana el control de la parte oriental de Ucrania. La economía de Rusia no es devastada por las sanciones y él permanece en el poder. Tan solo sigue en el poder. Va. Y digamos, por ejemplo, que puede asistir y Rusia asiste a la próxima reunión del G20. Mm. ¿Bien? Eso Entonces, es que está ganando la guerra. eso es él ganando la guerra porque en el principio de que valía la pena su costo. El costo. Quiero decir que quiere más que eso. Quiere una nueva Ucrania neutral o una nueva Ucrania alineada. Pero probablemente no va a conseguir eso. Pero eso es lo mínimo. Ahora que está ganando la guerra, eso también es como si Occidente perdiera la guerra. Ahora, pero si pierde la guerra, si pierde eso, probablemente escalará. ¿Ok? ¿En qué Porque sentido? la guerra se juega ahora como un ejército de tierra a ejército y con sanciones, pero él tiene otras armas y en lugar de bajar probablemente escalará. Pero él tiene otras armas y en lugar de bajar probablemente escalará. Mm. ¿Ok? Eso es un juego de la gallina Sí, y es un juego muy peligroso. sí. Ok. Y hay otras cuestiones a nivel mundial. Por ejemplo, estamos viendo cómo se resuelven estas alianzas y cómo Estados Unidos, por diversas razones, se retira de Oriente Medio y China se acerca más, mucho más. Así que estas tensiones existen y el poder también existe. Ahora hay más países con armas nucleares que antes. E incluso se habla de operaciones militares conjuntas entre China e Irán. Y así ves que estos bandos empiezan a alinearse. Si digo que hay una posibilidad entre tres de que se produzcan algún tipo de confrontación militar que nos asuste, no creo que sea demasiado alta. Creo que es mayor que eso. Así que eso significa que creo que nos dirigimos a unos tiempos arriesgados, porque cualquiera de esas cosas no es normal. Cualquiera de esas cosas no es lo que Sí. estamos acostumbrados. Pero Eh, si todo el mundo se preocupa, no tiene por qué hacerlo. ujú. Si ambas partes piensan en cómo es eso y dicen que debemos unirnos y asegurarnos de que eso no ocurra. Sí, eso requeriría que fuéramos seres humanos racionales. Y que tuviéramos alguna sabiduría interior y una conciencia mayor que la Bueno, nuestra. esa es una de las razones por las que estoy tratando de transmitir. Transmití a través del libro que era un estudio para mi propio beneficio, pero también hice una animación y para tratar de transmitirla, para ayudar a la gente a Sí. entender esto. La animación la publiqué hace un mes, tiene 11 millones de visitas, es muy digerible. En Sí. YouTube si la gente... Lo tendremos todo enlazado en nuestra descripción, en audio y en YouTube para que la gente lo vea. Es realmente impactante. Tengo curiosidad de nuevo. ¿Has visto muchos en las últimas 4 o 5 décadas de estar en esta industria y en este negocio y en el mundo financiero con todo lo que ha sucedido en el último par de años? No solo la pandemia, pero los mercados de valores subiendo y bajando, las guerras, los conflictos internos de los países, todas estas cosas diferentes, criptorecurrencias llegando, la descentralización del dinero, todas estas cosas diferentes.
¿Qué crees que va a pasar en los próximos 10 años con toda la Agenda 2030 que se habla? ¿Qué crees que va a pasar en los próximos 10 años? Am, Debo decir que una cosa cuando hice eso, descubrí las tres fuerzas que mencioné. Descubrí una cuarta y una quinta que son muy importantes y muy grandes. Una es que, curiosamente, los actos de la naturaleza en forma de sequías, inundaciones y pandemias han traído un mayor impacto de las cosas de las que he estado hablando en términos de costo de más vidas o derribo de más civilizaciones. Realmente una gran cantidad. Esos actos de la naturaleza. Creo que eso es algo de lo que debemos preocuparnos. Pero número 5. Durante largos periodos de tiempo, 10, 15, 20, 30 años, la fuerza más poderosa es la capacidad del hombre para adaptarse e inventar. Una tremenda capacidad de adaptación e invención. Así que verás gráficos en el libro y verás aquí una gran depresión y aquí una guerra. Y cuando ves esas cosas, parecen parpadeos en el gráfico de la esperanza de vida per cápita y demás. Y por lo tanto, hay una tremenda capacidad para hacer frente a todas las otras cosas y el hombre puede adaptarse a ella bien. Y la inventiva durante este periodo de tiempo debe ser, creo que realmente grande, porque lo que estamos utilizando cada vez más son los tipos de tecnología, la inteligencia artificial y así sucesivamente. La capacidad de pensar y recoger datos y utilizar el ordenador para ayudarnos con eso es una fuerza muy, muy poderosa, realmente poderosa. Ahora bien, como cualquier fuerza, también es una fuerza arriesgada, porque puede utilizarse tanto para el mal como para el bien. Pero creo que el mundo evolucionará. Tendremos estos ciclos en el mundo. Así que eso es lo que ves. Ves estos ciclos y luego ves la evolución a través de esos ciclos y la adaptación. Y eso es lo que espero. Pero diría que hay las probabilidades que te di antes que me preocupan. Así que, pues muchas cosas serán desconocidas. Pero tenemos mucho potencial y muchas cosas de las que preocuparnos. Has creado tanta riqueza para ti, has estado construyendo tanto y todavía estás muy ocupado. No es que hayas terminado de ninguna manera, todavía estás creciendo, pero si estuvieras en tus 30 o 40 años en este momento y hubieras estado construyendo un negocio y creando un equipo y tratando de establecerte para ser saludable en todas las diferentes áreas de tu vida, ¿cómo estarías pensando si estás en tus 30 o 40 años sobre los próximos movimientos que deberías hacer como individuo? Oh, es muy interesante porque hay un ciclo vital, pero el resultado del ciclo vital es que en tus primeros años, a menudo tus años más felices y los años más felices se extienden justo hasta un poco después de salir de la escuela. Así que hay tres fases. La primera fase es que dependes de los demás. Intentas aprender y tener éxito, y luego sales de la escuela y eres idealista. Puedes hacer todo. No tienes muchas obligaciones, te haces cargo del trabajo y demás. Ese es un periodo feliz. Luego tienes un reto de conciliación de la vida laboral. Y la vida es más dura de lo que esperas que sea normalmente. Y esa noción de que voy a tener fácilmente un éxito tremendo es difícil. Y si tomas el periodo menos feliz de la vida, según las medidas de felicidad en la mayoría de las sociedades, viene en realidad algo así como el periodo de 45 a 55, 50 años. Eso es. Eso es porque tienes el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada. Tal vez la relación que tenías con tu cónyuge no es, o lo que sea, tu pareja no es tan maravillosa como habías imaginado.
Es entonces cuando las tasas de divorcio son más altas, estás desbordado, tienes que cuidar de tus hijos y de tus padres. Es una Familiares. fase dura. Sí. Es una fase dura. Y luego lo que pasa es que cuando pasas eso, es muy interesante. Después de los 55 años, hasta que la persona se acerca a lo que sea que la va a matar, eso que va a terminar con tu vida, es el periodo de tiempo más feliz. Incluso más feliz que el periodo anterior por los registros, porque te vuelves libre. No estás tan pendiente de ¿soy el mejor logro? Estoy bien, eres tan suficiente, tienes las opciones, lo que sea. Y no tienes que cuidar de tus padres, no tienes que cuidar de tus hijos. Los hijos han crecido y después tus padres han fallecido y así sucesivamente. Así que ese es el patrón. Y cuando piensas en esto en términos de, digamos tu pregunta, bien, ¿cuál es el consejo? Mi primer consejo es meditar. Meditar. He descubierto que la meditación, yo hago meditación trascendental. Encuentro que eso me da una calma y una ecuanimidad para lidiar con mis realidades que están llegando a mí. ¿Ok? La vida es solo una cuestión de elecciones. Y he encontrado, generalmente hablando, cuando las cosas están en desacuerdo y hay este conflicto, si das un paso atrás con la cabeza clara, puedes conseguir la mayoría de cada una de las cosas que crees que están en desacuerdo. Por ejemplo, en este equilibrio de la vida laboral, la mayoría de la gente piensa, bueno, tomo más tiempo libre y lo quito del trabajo, o tomo el trabajo y se lo quito al tiempo libre y así sucesivamente. Pero la verdadera respuesta a la pregunta es, ¿cómo voy a ser eficiente para obtener más de un día o más de una hora? Y si estás con ecuanimidad, miras tus circunstancias y dices, ok, ¿cómo puedo obtener más? Entonces puedes poner más vida en la vida, porque reduces eso, Sí. pero tienes que tener esa ecuanimidad. No una sensación de que el estrés y estas cosas me están pasando y estoy enojado y estoy molesto porque eso te va a dañar físicamente. El estrés es un asesino y además no te hará tomar las mejores decisiones. No es para nada bueno. Así que estoy tratando de dar una ecuanimidad y repito, el dolor más la reflexión es igual al progreso. Reflexión, calidad, reflexión no solo a ti mismo, sino incluso preguntando a la gente y buscando principios de otras personas que están en esa misma situación. No es que sea la primera vez que pasas Sí. por esto o que alguien pasa por esto. Así que cuando preguntes a otros, ok, ¿cómo lidias con el equilibrio de la vida laboral u otras cosas? Encontrarás cosas interesantes y podrás lidiar con ello. Bien, entonces la meditación sería una cosa. Y esa ecuanimidad y mirarlo y darte cuenta de que son solo tus decisiones, no es el mundo el que se mete contigo, pero es el mundo, es como, El mundo está pasando. Sí. es la realidad, Sí. es Bien. un enfoque de la vida. Sí. ¿Siempre fuiste meditador? Empecé en 1969, así que he sido más o menos, he olvidado lo que era en ese momento, lo que sea. Ajá. No, 2 años entonces. como 18 o algo así, o 20 o lo que sea, 22, no sé. Sí, me quedé Sí. con eso. Y eso es probablemente lo que te ayudó a superar la pérdida financiera en 1984. Supongo que la vergüenza o la humillación pública que puede haber enfrentado, ya que era pública, y procesar tus Me ayudó a emociones. superar todo. Perdí un hijo, Ujú. mi mayor pérdida. No hace ni 2 años. Un hijo de 42 años. Oh, Dios mío. Hubiera preferido morir. Hubiera preferido perderlo todo. Y bueno, pero fue eso. Y es como la oración de la serenidad. La oración de la serenidad. Dios, dame la aceptación, la capacidad de aceptar lo que no puedo controlar y el poder de controlar lo que puedo y la sabiduría para distinguir la diferencia.
Y entonces, sí, porque la vida te pasa y no puedes quedarte sentado lamentándote. No quiero decir que cuando el daño sucede no puedas nutrirte y cuidarte, pero luego viene un periodo de reflexión y tienes que lidiar con ello. Así que la meditación y esa ecuanimidad son muy importantes, extremadamente importantes. Ya tú sabes. Acabo de perder a mi padre hace 3 meses de forma inesperada y ha sido un proceso de duelo y de muchos momentos hermosos de agradecimiento, pero también de mucha tristeza y casi cada pocos días mucha tristeza que me invade en diferentes momentos. Lo conozco bien y esa es la forma en que lo veo. No te compadezcas por sentirte triste. Entra en eso. Entra en eso. Sí, En otras palabras, cuando pienso en mi hijo y tú piensas en tu padre, y ahí está la falta, entra en eso. Está bien porque él, a su manera, está contigo en cierto sí, sentido. Conservas ese recuerdo, así que es agridulce. sí, Y lo que sucede es que con el tiempo, la dulzura aumenta en relación con la amargura. Y también aprender la lección de amar y valorar a todas las demás personas en tu vida. Ve a abrazarlos, ve a pasar el tiempo con ellos, ve a apreciar, a oler las flores que quedan porque hay otras alegrías a tu alrededor. Y entonces, date cuenta de que tu tristeza se debe a que te han quitado algo que debía ser estupendo. Así que has tenido todo lo estupendo y quiero decir, mejor así que no tenerlo así, en fin. Esas son las cosas que me ayudan. Puedo hablar largo y tendido de sí, otras cosas que hice y que me ayudaron, pero también podría decir eso porque quizás también ayuden a tus lectores. sí. ¿Cuál ha sido la mayor? Sí, quiero decir, creo que probablemente sea De nuevo, no tengo hijos, así que no sé cómo se sentiría, pero he oído que esa tiene que ser una de las mayores pérdidas para un padre que pierde a un hijo. ¿Cuál ha sido la mayor lección para ti a lo largo de estos últimos Bueno, 2 años? y quiero generalizarlo a la pérdida de tu padre. Recuerdo Ujú. cuando perdí a mi madre por primera vez y en el primer momento no podía imaginarme riendo de nuevo. Y Mm, ahora quiero decir, está bien. Me río y casi tengo conversaciones mentales con ella porque sé lo que respondería y demás, así que creo que se aplica a todas las pérdidas importantes. ujú. Y algunas de las cosas que me ayudaron, bueno, además de la meditación, fue hacerlo con mucha naturalidad, sentir lo que sentía, me dejaba llevar por ello. Otras cosas que hice fue llevar un diario. Mi esposa y yo tomamos una taza de té cada mañana. Y tenemos una foto de él allí y tenemos algunas flores y luego llevamos un diario con recuerdos de él. Un diario con recuerdos de él. Eso es hermoso. Y eso hace que esos recuerdos salgan a la luz. Llevo un diario y se lo paso a ella y ella lleva un diario y eso mantiene esos recuerdos vivos y luego se lo damos a su hija. Mm, Y luego había un libro, un pequeño libro, olvidé el nombre del libro que alguien nos envió sobre el duelo o la mañana. Y tenía una serie de cosas, leíamos una página cada día y era como un montón de buenos consejos, excelentes consejos. La muerte le pasa a todo el mundo. Quiero decir, todo el mundo va, la gente que quiero, todo el mundo va a morir y prestarle atención y saber hacerlo bien. No hablamos sí. mucho de ello y deberíamos, realmente. En fin, esas son algunas de las cosas que Mm. nos ayudaron a Gracias mí y por a mi compartir. esposa. Te lo agradezco. Es muy bonito. Y para seguir con eso, supongo, ¿cómo ves a la muerte para ti mismo mientras sigues evolucionando y creciendo y obviamente envejeciendo? ¿Piensas en tu propia mortalidad? ¿Piensas en tu propia muerte? ¿Piensas, por supuesto, en lo que quieres hacer con tu tiempo? Por supuesto, por supuesto. ¿Piensas en lo que quieres hacer con tus lecciones o con tu riqueza? ¿O en cuáles son esos pensamientos? ¿O cuáles son esos pensamientos que tienes al respecto? Por supuesto, por supuesto.
En primer lugar, acepto el arco de la vida, el arco de la vida y la muerte. Así que es muy real y estoy bendecido con... Podría hacer casi cualquier cosa que quiera hacer y estoy en una etapa de mi vida en la que algo me parece natural, que es una transición de mi segunda etapa de mi vida a la tercera. Así que como dije, la primera es cuando estás aprendiendo y dependiendo de otros. La segunda etapa de la vida es cuando otros dependen de ti, estás trabajando para tener éxito. La tercera etapa de la vida es cuando estás libre de todas las obligaciones. Entonces eres libre para vivir y libre para morir. Vas a exponer, vas a tener eso. Y tienes tus bendiciones, mis nietos y cualquier cosa. Y puedo hacer lo que quiera hacer y encuentro que instintivamente durante ese periodo de transición de mi segunda fase a mi tercera fase, es pasar las cosas que tenía para ayudar a otros a tener éxito sin mí. Así que sí, eso sucede con la riqueza, eso sucede con lo más importante. Creo que con los principios que me han ayudado. ¿Por qué estoy haciendo esto Sí, este otoño? Porque creo que será útil y ese periodo de tiempo durará un tiempo muy corto de tiempo. Creo que probablemente hay un libro más que quiero sacar, que es el de mis principios de economía e inversión. Lo pasaré, creo que habré terminado, y luego me callaré y me dedicaré a salvar nuestra vida y esas cosas. Pero la vida me parece muy emocionante y estimulante, pero sí, me lo planteo sin ninguna obligación. He pasado el control del negocio que he construido. Y me encanta porque quiero ayudarles a tener éxito sin mí, así que ahí es donde estoy. Eso es simplemente claro, lo que soy yo. eso es hermoso. Un par de preguntas de cariño para ti. Siento que podría hablar contigo durante muchas horas, Ray, así que aprecio tu tiempo, pero quiero ser respetuoso también. Una pregunta sobre tus pensamientos acerca de la descentralización del dinero con el dólar y el euro y todas estas cosas perdiendo su valor con lo que parece ser la histeria de la cripto, NFT, el metaverso, el dinero. En el tipo de conversación metaverso, yo incluyo todo eso. ¿Qué crees que pasará en el futuro con las criptomonedas? Creo que he leído en alguna parte que posees algo de cripto. No estoy seguro de cuánto, Sí, un poco pero has sí, hecho algo de solo eso. un poco. ¿Qué opinas sobre el espacio de las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, todo eso en el futuro? Creo que estamos en una era en la que el dinero, como lo conocemos, que es un dinero fiduciario, se está devaluando y va a cambiar, y el papel del dólar va a cambiar, y que las alternativas van a competir con eso. Así que no me gustaría ser dueño de dinero cuando tienes un dólar, digamos, es en la forma de un instrumento de deuda, así que te van a pagar con eso. Y creo que tendrá una tasa real negativa y un poder adquisitivo negativo, y así en casi cualquier moneda, y todas compiten y todas se devaluarán esencialmente, y por tanto el dinero es un medio de intercambio y un almacén de riqueza que es portátil y funciona en la mayoría de los países. Y ahora descubriremos cuáles son esas cosas. Quiero decir, el oro es un ejemplo de uno de ellos, y el cripto es un ejemplo de ellos. Y tal vez las NFT lo sean, y quién sabe. Creo que estamos en una especie de fase de quién sabe. Llegan cosas nuevas y entonces serán eso. Y creo que competirán. Y creo que la gente empezará a pensar en cómo puedo tener una cartera de esas cosas que son ampliamente aceptadas, que puedo transitar y que mantienen el poder de compra. Ahora hay desafíos para eso. Cuando tienes mucha volatilidad en ella, significa que, oh Dios mío, mi posesión es más volátil, es más arriesgada que mi no posesión, Sí. y por lo que impulsa el dinero en otras cosas. Entonces, pero de todos modos vamos a luchar con eso y vas a ver las monedas digitales en diferentes países y así sucesivamente. Y honestamente no lo sé. No creo que una cosa gane. Creo que muchas de las criptomonedas, como todos los mercados, pasan por fases.
y hay una especie de fase de burbuja en la que sube mucho y todo el mundo se lo cree. Y la historia se lo cree y todo el mundo lo compra. Y luego tiene los ajustes y demás. Creo que hay demasiado énfasis en ello porque el valor total de Bitcoin o incluso la criptodivisa no es mucho. Es comparable al valor de Microsoft. Tú sabes, es decir, que uno tiene que pensar cuando piensa en los activos. Yo preferiría pensar en toda la gama de activos que pensar solo en, oh, ¿será esa criptomoneda Bitcoin? Creo que la gente podría estar demasiado concentrada en eso y Sí. creo que eso podría ser peligroso. Así que no sé la respuesta. Lo que sí Sí. sé es que hay muchos almacenes de riqueza en los que puedes estar. La diversificación es la clave. Sí, Sí. la diversificación es mi clave, sí. Hay una gran cita que me gusta y la voy a estropear, pero dice algo así. Creo que es Jim Carrey, donde dice, ojalá todo el mundo tuviera la capacidad de hacerse rico y famoso y se diera cuenta de que esa no es la respuesta. Algo así. Eso es muy cierto. Estoy parafraseando. Eso Si es pudieras muy darle a la cierto. gente lo que se siente ser una de las personas más ricas del mundo y lo que significa tener mucho dinero, ¿qué significa realmente? Si pudieras compartir eso con la gente. Bueno, puedo describir lo que significa para mí y podría ser cosas diferentes para otras personas. Permíteme empezar y lo adquirí por accidente, porque el juego del que me enamoré por casualidad, si aprendes a jugar bien el juego, paga bien. Correcto. ¿Ok? Y mucha gente, creo que eso es cierto con mucha gente, que se le ocurren ideas y construyen negocios y demás. Se entusiasmaron con ello, que funciona bien y luego se paga bien. Para mí, es un grave error pensar que el éxito se mide en esas cosas, porque el dinero no tiene valor intrínseco. ¿Qué te da el dinero y qué necesitas? Dímelo. ¿Qué te da el dinero y qué necesitas? Ahora, lo que quiero es, bueno, lo que quiero es la libertad y la capacidad de ser creativo y hacer eso. Ya tú sabes, eso es lo que quiero. Y el dinero me ayuda a conseguirlo, me ayuda a ayudar a otras personas, pero me ayuda a ayudar a otras personas, como decía, me ayuda a tener un impacto. Me gustan esas cosas, pero lo más importante es que me gusta mi juego. Me gusta jugar con mi juego. No es más importante, pero de todos modos es comparativamente importante. Creo que el éxito Ujú. es tener la vida que quieres tener siempre. Y cuando estés ganando más dinero del que gastas, y eso puede ser gastar muy poco y tener una vida maravillosamente lujosa. Veo a mucha gente que no tiene mucho dinero y de diferentes edades, Ujú. a veces jóvenes, a veces mayores. Viajan por todo el mundo, hacen de mochileros, van a diferentes culturas en diferentes lugares, pueden vivir en Ajá. una tienda de campaña o en la más hermosa. La más hermosa Surfear en el naturaleza sofá, está sí. disponible para ti, puede ser. O puedes estar en un albergue o pueden encontrarse en tantos lugares diferentes. Eso es la pura libertad. Y tener libertad y demás, creo que todo el mundo debería experimentar eso para saber que pueden tener una gran libertad sin una gran cantidad de dinero. Y eso del estatus es una tontería, ¿de acuerdo? Eso es como estar colgado de vivir tu vida por las aprobaciones. Y por eso no te pongas en la vida y pierdes de vista que, bien, ¿qué es lo que realmente quieres en tu vida? ¿Qué es una vida exitosa para ti? No se mide por la cantidad de dinero que tienes o el estatus que tienes o casi esas otras cosas. Se mide y, como diría de nuevo, por el trabajo significativo y las relaciones significativas. Si tu trabajo es algo que te interesa y tu oficio es algo que te gusta y tienes relaciones significativas, creo que esas son las cosas más importantes para tener una vida rica. Mm.
Estoy muy agradecido por tu sabiduría, tu tiempo y este libro. Creo que todo el mundo debería conseguir este libro y compartirlo con sus amigos. Pueden hojearlo, pueden recogerlo. Es muy grueso, pero está lleno. Cada página es rica, está llena de conocimiento y el hecho de que se dedique tanto tiempo a desarrollar, curar, investigar y reunir a la gente inteligente para ayudar a hacer este tipo de información es accesible para todos nosotros. Estoy muy agradecido por ello, así que quiero que todo el mundo consiga una copia de este libro y que puedan ir a tu sitio web, que pueden seguirte en las redes sociales. Vamos a enlazar todo esto, además del video que hiciste, que tuvo 11 millones de visitas solo en el último mes, para ayudar a la gente a explicar esas cosas aún más. Tengo un par de preguntas finales para ti que te hice la última vez y no voy a decirte cuáles fueron tus respuestas. Tengo curiosidad por saber si han evolucionado o si son las mismas, así que esta pregunta se llama las tres verdades. Escenario hipotético, imagina que es tu último día en la Tierra dentro de muchos años y que puedes vivir todo el tiempo que quieras y lograr y vivir la vida que quieres con todo, pero por la razón que sea tienes que llevarte todo tu trabajo escrito en audio o video para que nadie tenga acceso a tus mensajes. Esta entrevista se ha ido, todo se ha ido, pero tienes que dejar atrás tres lecciones para el mundo, tres cosas que sabes que son ciertas y que compartirías. ¿Cuáles dirías que son esas tres verdades para ti? Bueno, creo que una verdad es evolucionar bien y contribuir a la evolución, Ujú. porque todo se trata de la evolución. Nuestros instintos, todo lo que está ocurriendo tiene que ver con la evolución. Em, el trabajo significativo y las relaciones significativas Ujú. son las cosas más importantes. Y luego diría que la apertura mental radica para que puedas tomar todo lo que está disponible para ti. Toma todo eso. No cometas el error de que las mejores ideas tienen que venir de ti. Y date cuenta de que la forma en que te enfrentas a lo que no sabes es incluso más importante que todo lo que sabes. Ujú. Absolutamente. Así que dos de los tres son lo mismo. Así que si la gente quiere escuchar la otra, tendrá que ir a escuchar nuestra entrevista anterior. Ray, tengo una última pregunta para ti, pero Ray, de nuevo quiero agradecerte que estés dispuesto a compartir esta información. Creo que es un mundo aterrador en el mundo financiero, que la gente no tiene las herramientas. Todavía estoy aprendiendo mucho y tengo casi 40 años. Todavía siento que no sé tanto, aunque lo estoy estudiando continuamente y probando cosas diferentes. Pero que sigas apareciendo como lo haces en esta tercera etapa de tu vida, esta tercera estación, y quieras crear y dar y enseñar. Me inspira mucho y sé que mucha gente se inspira en tu sabiduría, así que estamos muy agradecidos de que compartas esta información con nosotros. Mi última pregunta es, ¿cuál es tu definición de grandeza? Mm, de nuevo, ¿cómo estás evolucionando y contribuyendo a la evolución? En otras palabras, eres parte del sistema evolutivo y cómo lo haces con... Y eso significa otras personas y tu entorno. Otras personas y tu entorno. Impresionante, muy bien. Muchas gracias por tu tiempo, te lo agradezco. Un placer. Gracias, Luis. No trates de cronometrar el mercado. Todo el mundo está pensando que si los precios de la vivienda se estrellan, entonces pueden comprar. Claro, pero ¿y si no lo hacen? ¿Y si suben un La espera y el 20%? tiempo, sí. Así que es lo mismo, ¿no? Cuando se habla de invertir tu dinero en acciones de cualquier activo, el mejor consejo es que el tiempo en el mercado supera el momento en el mercado.